A veces en las clases de historia o en muchos procesos académicos, a las personas se les enseña, se les informa, por ejemplo, sobre las consecuencias del conflicto armado. Tú lo puedes leer, tú lo puedes entender de una manera racional. Sin embargo, cuando son los mismos estudiantes los que salen al entorno, van a las comunidades, escuchan los relatos, escuchan los testimonios, tienen la posibilidad de conectarse con un conocimiento vivido, hacer empatía con las personas que han vivido esas circunstancias. Entonces pueden entender las consecuencias de la guerra de una manera más emocional. Y que es muy importante porque nosotros a veces, cuando uno ve muchas cosas desde el punto de vista racional solamente, eso lleva precisamente a que sea fácil polarizarse y a veces dificulta entender lo que significa para las otras personas ciertas consecuencias. Entonces, eso es importante cuando nosotros conocemos las historias de las víctimas, por ejemplo. Eso nos ayuda también a emocionalizar la comprensión y nos ayuda también a generar emocionalmente un rechazo también, por ejemplo, a la violencia. Se hizo un primer piloto en escuelas de palabra en el Caribe colombiano. Actualmente están implementando escuelas de palabra en la región centroandina con otro grupo de instituciones educativas, y también se está haciendo en el Chocó con otro grupo, digamos, de colegios del Chocó. Educapaz, que la institución que lo promueve, lo está implementando y se espera poder negociar y concertar para seguir implementando en otros contextos. Fue importante, digamos, tenerlo en cuenta porque la pandemia hizo que ya no fuese posible hacer el trabajo de campo de la misma manera, que muchas cosas se tuvieran que hacer a través de este tipo de herramientas digitales, y sobre todo en las zonas rurales se dificulta más porque hay menor acceso a las tecnologías, y obviamente las tecnologías no van a potenciar de la misma manera ese acercamiento de los estudiantes, profesores, padres de familia a esas problemáticas que quieren comprender sobre el conflicto en el contexto de la escuela. La Cátedra de la Paz es una cátedra, un proyecto transversal que se ha implementado en diversas instituciones educativas, pero digamos que ha habido experiencias muy interesantes, otras no tan interesantes, porque se habla de proyectos transversales, a veces se terminan en simplemente proyectos de aula, de clase, pero digamos, trasciende una cátedra, y se convierte más como en una estrategia de la escuela para pensar y reconfigurar su postura frente a varios elementos, como por ejemplo el tema de la verdad, el tema de los conflictos, de la resolución de los conflictos. Y también, digamos, trabaja un tema muy importante que es el tema del perdón como herramienta de sanación. Entonces tienen su metodología, hay un mosaico metodológico que está en línea, tú lo puedes ver si tú lo quieres, un mosaico metodológico, hay una método que le llaman la lógica de las 3S, que también está propuesta en el mosaico metodológico. Es decir, es como una metodología que se puede utilizar, por supuesto, también en muchos casos para la Cátedra de la Paz, pero en otros colegios no necesariamente lo han utilizado allí, sino como otro tipo de proyectos transversales o comunitarios. El tema es que la construcción de paz, aunque suene retórico el término, no se va a dar si no generamos herramientas en toda la sociedad. Es decir, tal vez nosotros nos fuimos metiendo en la forma de construir la violencia y se fueron generando muchas formas en la misma cultura, y construir la paz significa también generar capacidades, generar herramientas para comprender el conflicto, para comprender la historia, para tramitar los conflictos. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas lo que muestran son, validan formas de hacerlo desde el contexto escolar, y son muy importantes. Digamos, el reto, digamos, que queda en Colombia, más allá de la firma de acuerdos con grupos armados, es construir la paz desde los territorios, y para eso se necesita formar competencias.
diseño de una serie de ficción, como este tipo de series que ustedes ven en Netflix, así como una serie que sea muy de enganche, también para conmover a la población juvenil alrededor del tema del conflicto y comprometerla con una reflexión también para la transformación de las prácticas que lleven a la violencia. Pero también hay iniciativas que se pueden hacer desde la comunicación, desde el periodismo, desde muchos ámbitos. Cuando hablamos de comunicación para la paz, es un ámbito muy diverso que incluye muchas opciones, desde la construcción de la misma conversación, la argumentación, el diálogo, hasta construcción de imaginarios colectivos. Entonces son muchas formas de comunicación también que se pueden trabajar.